Hola a todos, bienvenidos, me presento, soy Víctor, soy el ingeniero que está coordinando este proyecto y les voy a presentar un poco de avances generales que hemos tenido en el equipo. Primero, del proyecto Low Cost MRI. Se me acercó a principio de año los profesores para hablarme un poco de este proyecto y más o menos así eran las especificaciones que nos pedían. Hacer un resonador de bajo costo, alrededor de $100.000, algo que sea localmente reparable, ¿no? Que no tengamos que exportar todo y traerlo para acá, sino que también nosotros podamos resolver nuestros problemas acá. Que podamos diseñarlo acá, hacer cambios, etcétera. Que no tenga una cabina RF, estamos hablando de no tener una gran sala, jaula de Faraday, sino que podamos pensar en un resonador que puede estar en una consulta, que puede estar en una sala de clases, que puede estar acá y alguien podría estar tomando una imagen. Que no tenga ese problema de que necesita un costo de instalación gigante, que sea simple de usar, que aquí voy a profundizar cuando vaya avanzando en la presentación, y que sea idealmente portable, que no sea gigante. Y más o menos así sería la comparación. Bueno, Pablo ya mostró un poco de el tamaño que tendría más o menos un resonador de este estilo a un resonador ya más estándar. En torno a low cost, hay varias iniciativas, han salido varios grupos de investigación, pero yo me voy a centrar más como en las que han mostrado que se pueden hacer fácilmente estos resonadores. Por ejemplo, MRI for All, una hackathon del año 2023 que se hizo en Nueva York, el ESRI MRI Nerfest, que también se hizo en Singapur, y voy a hablar un poco de a profundidad de OSI One, que es como el gran proyecto que está compartiendo todos los diseños. MRI for All, un grupo de 40 personas que en base a algunos expertos que ya habían hecho cosas en low cost, se juntan para en una semana y media aproximadamente armar un resonador, que era el magnetrómetro 4.0 que le pusieron a ellos, que es ese se ve en el círculo morado, magenta, el centro, y todos ellos tenían el objetivo de construir este resonador. Se dieron en equipos, se dieron la pega, imprimieron, hicieron un arreglo de Halbach y midieron el campo y lograron sacar una imagen. Al final su objetivo era identificar cuál era el objeto misterioso que tenían en la isla esfera y lograron llegar a una imagen donde se podía ver lo que había claramente adentro. Y todo esto en 2 semanas. Gente que nunca había hecho nada y gente que sabía, los pudo orientar para que lograran armar este resonador. Algo similar pasó en Singapur, donde ya tuve el privilegio de poder participar, donde de igual forma estaban los materiales, estaban ya las cosas más o menos manufacturadas, los diseños estaban disponibles, y se dividieron en distintos equipos donde cada uno tenía que armar los gradientes, un grupo de consola, un poco de diseño, los imanes, y lograron armar este resonador, que a mí me gusta mucho esta imagen que saqué a la izquierda, donde está el arreglo de Halbach, que están todos estos imanes dispuestos para tener un campo lineal, y yo tomé una llave inglesa pequeñita que encontré y la dejé al medio para ilustrar cómo se veía el campo magnético. Al final, esta llave inglesa, eran dos que están flotando ahí, bueno, flotando un poco apoyado abajo, pero apuntan hacia la dirección que queremos generar. Luego, tenemos OSI One. Bueno, Pablo ya introdujo un poco este proyecto. Nace un poco de este primer resonador que arman en Leiden, y luego se juntan varias universidades para armar un resonador de código libre. Que de código libre hablamos principalmente en software, pero acá ya esto es hardware libre. Uno tiene muchas dudas, por ejemplo, ¿cómo distribuimos esto? Esto es completamente libre, cualquiera puede armarlo, incluso hasta venderlo. Entonces, hacer pequeños cambios, también podéis venderlo si queréis. Está completamente libre para que se pueda usar y se pueda, ojalá, certificar. Y esto está en un gran proyecto que es el A4IM, que está recién partiendo y ya tienen que tener como resonador listo. Y en ese contexto, nosotros miramos este proyecto y decimos, ya, vamos a tratar de replicar este resonador. Vamos a tratar de armarlo acá en Chile. Y hacemos un gran grupo de personas. Principalmente 2 estudiantes de pregrado, 5 profesores, 3 alumnos de doctorado, un ingeniero, a tratar de coordinar y armar este resonador.
Acá los separamos en tareas, distintos grupos. Yo, como había participado ya en el resonador, propuse separarlo también como en imanes permanentes, gradientes, consola, RF, y juntarnos más o menos cada 2 semanas, ya que muchos alumnos tienen su ramo, y ir mostrando avances poco a poco, e ir coordinando para seguir avanzando. La idea es armar el resonador OSI One. Esta es una imagen que lo mostraron el año pasado, si no me equivoco, en una conferencia, de este resonador que ya tienen armando. Está armado y está funcionando. ¿Cómo se ve este resonador? Acá ya está como el diagrama. Con los colores los separo como los equipos que tenemos, donde cada alumno tomó más o menos un cuadradito, que es como el cliente de Marcos, la red Pitaya, el OCRA 1, el amplificador de gradientes, que es el GPA, los imanes, la coil RF, el ajuste de impedancia, el amplificador RF, el TR switch, el NA. Entonces todos los alumnos tomaron un pequeño proyecto y empezamos a tratar de avanzar, comprar los componentes, buscar los diseños, partir desde una simulación, ver si es que funciona. Ya, entendemos cómo funciona, comprémoslo. Empecemos a armarlo. Así fue más o menos como abarcamos cada uno de los proyectos. Retomemos. ¿Cómo funciona este resonador? Podemos separar el diagrama en la parte superior y la parte inferior. La parte superior me gusta pensarlo como, el Marcos es como el cerebro que manipula todas las señales, que se encarga de, primero, mover los gradientes. Digamos que estos gradientes pasan una señal de voltaje al OCRA, que el OCRA lo que hace es pasar estas señales de voltaje a señales analógicas, a los pulsos que queremos tener en los gradientes, y después tenemos un gran amplificador que es el GPA, que se encarga de amplificar estos pulsos para que sean de la amplitud que queremos para tener la imagen. Luego volvemos a Marcos, que tenemos nuestra parte de RF, que se encarga de mandar el pulso RF que nosotros queremos, con lo que queremos excitar el cuerpo para después tener una señal. Y pasa por todo un circuito de ajuste del sistema RF, que uno envía la señal, el RF amplifier amplifica esta señal para que esté en los rangos que uno quiere, pasa por un switch que se encarga de identificar si es que estamos transmitiendo hacia el cuerpo o estamos recepcionando una señal. Entonces, pasamos del RF amplifier, va hacia el cuerpo, después la señal rebota, el switch TR identifica que es una recepción, tomamos esta señal, la amplificamos y la volvemos a llevar al servidor de Marcos. Y en Marcos ya tenemos como algo así como sería nuestra imagen. Separando esto en los distintos grupos, tenemos primero el campo principal. Objetivo, tener un campo lineal. Tenemos que tomar los diseños de OSI, traer imanes, tenemos que conseguir anillos de acrílico, tenemos que hacer bandejas para estos imanes, y la idea todo en torno a hacer primero un HAL batch, que sería como nuestro campo principal, armarlo, después mirarlo, que tenemos que medirlo, que ahí vamos a mostrar cómo podemos medirlo, darnos cuenta de que no era tan lineal como uno quería, y hacer chimming, que es lo que serían agregar estas bandejas. Entonces el resonador tiene como unas pequeñas bandejas que se van a colocar alrededor de él para tratar de que el campo sea lineal. En este caso el equipo está, lo vamos a presentar, Iñaki, Benjamín y José, que se encargan de esta parte, que es tener un campo lineal y mantenerlo lo más lineal posible. ¿En qué estamos en campo principal? Estamos esperando que lleguen los imanes, que ha sido una tarea muy compleja debido a gestiones. Principalmente hay que buscar un proveedor, que la universidad lo acepte y luego coordinar los pagos. Y actualmente estamos esperando que lleguen en barco, o decimos que vienen en canoa en el equipo, que vienen ahí remando. Y bueno, ojalá que lleguen, deberían llegar más o menos a final de año, deberían ser. Pero espérate, me dijiste a principio de diciembre. Ya pasó, estamos en la mitad ya. No dijo de qué año.
Una vez llegan los imanes, tenemos una estación de testeo de imanes. La idea es identificar qué también se comportan estos imanes para ver qué tan homogéneo después nos va a quedar el campo. Entonces, si estos imanes se comportan, hay uno que tiene más militelas que otro, ojalá descartarlos para que después no afecten en las inhomogeneidades que después queremos corregir. También otra cosa que nos ha costado, una vez tengamos estos imanes, queremos colocarlos en los anillos. Nos ha costado encontrar una empresa que nos quiera cortar los anillos. Tanto porque ven que es una pega muy complicada, a que pueda quedar bien, a que quizás nosotros también igual lo hemos asustado un poco, como que igual queremos ser exquisitos en que queden los imanes en su lugar. Así que de ahí estamos avanzando, pero hemos llegado a buen puerto. Y después, una vez tengamos este anillo, vamos a medir el campo magnético. Que acá tenemos nuestro gran sensor de campo magnético, que la idea sería medir el campo magnético en todo el resonador para ver cómo queda y integrarlo al chip, que es como la parte final que está esperando que todo esté más o menos listo. Luego los gradientes. Objetivo: realizar variaciones de campo magnético en 3 ejes. Acá tenemos principalmente 2 componentes que son el amplificador de gradiente, que este amplificador toma las señales que venían de marcos, como les dije antes, y la agranda, les da más energía. Y este diseño está completamente disponible en OSI. Nosotros lo tomamos, leímos la documentación y fuimos como a comprar las cosas, a traerlas desde, en este caso, Estados Unidos, y armarlo. Digamos que ha sido muy agradable armar este amplificador porque está muy bien documentado. Luego tenemos los gradientes, que es la imagen que se ve acá abajo, que es básicamente un cilindro con muchos cables, o inductores, me gusta llamarlo a mí, que apuntan en las 3 direcciones. Entonces tenemos un gran cilindro de PLA, ABS, impreso en 3D, que sostiene varios cables que pueden ser ensamblados a mano, siguiendo los caminitos que están disponibles. En este caso se han dedicado 3 personas al avance en los gradientes, que son Juan José, Santiago y Paulo. ¿Y en qué estamos? El amplificador de gradiente ya está en pruebas iniciales, digamos que está parcialmente funcionando. Nos falta ya probarlo con pulsos reales. Y la confección del sistema de gradiente, OSI nos muestra un diseño, pero ese diseño es difícil de manufacturar acá en Chile. Necesitamos impresoras de alta calidad para hacerlo y lamentablemente no hay. Entonces, ¿qué es lo que hemos optado por hacer nosotros? Cambiar ese diseño un poco para poder imprimirlo acá en Chile. Y en eso actualmente estamos. O sea, por dar un ejemplo, esto se puede hacer con una impresora 3D o con una impresora resina. El problema es que, por ejemplo, acá en Chile no hay impresoras de resina tan grandes, pero sí hay impresoras 3D grandes. Entonces la idea sería como, ojalá, tomar una impresora 3D grande y poder hacer todo este cilindro. Y eso nos ha obligado también como a investigar como proveedores que nos puedan hacer esta impresión. Si no, tendríamos como que nosotros comprar esta impresora 3D. Sistema RF. Objetivo, obtener una señal de respuesta. Acá diría que esta es la parte más compleja del resonador porque requiere mucho entendimiento ya más ingenieril de cómo se mueve la señal. Hay que armar un switch TR, armar una antena, armar un amplificador y armar un LNA. En este caso, los diseños de algunas cosas están dispuestas en OSI. El amplificador RF ha sido igual un dolor de cabeza porque solo estaban los planos, pero no había nada que te indicara cómo armarlo. Entonces ha tomado mucho trabajo entender bien cómo se arma este amplificador. La antena también está disponible, pero por ejemplo no hay información del LNA y el switch. Y eso ya hemos tenido que nosotros tomar la rienda y entender un poco más qué necesitamos colocar ahí, ya, diseñémoslo y armémoslo. En este grupo han trabajado hartas personas: Vicente, Simón, Javier y Michel. ¿En qué estamos actualmente? Como ya había dicho, este sistema es la que presenta menos documentación, entonces hemos tenido que aprender mucho. Pero
ya estamos como empezando a comprobar que las cosas que, por un lado, ya venían diseñadas funcionan y que las cosas que nosotros diseñamos las podemos empezar a testear. Tenemos que comprobar la funcionalidad del amplificador, armar un switch TR, que ya tenemos más o menos listo las cosas para armarlo, caracterizar y construir una antena, que la antena la tenemos, nos dimos cuenta que no era como queríamos que fuera, así que la vamos a reconstruir. Por último, la consola, el cerebro del sistema, que son esos 3 circuitos que se ven ahí chiquititos que operan todo. Materiales, una placa de control, un computador y una red pitaya, que es el gran cerebro que mueve todo. Este sistema muy bien documentado, estaba todo disponible. Como que ha sido muy agradable poder implementar esto porque está todo disponible y todo funcionó a la primera. Entonces fue muy fácil de implementar. ¿En qué estado está? Hardware listo, validado. Nos falta únicamente aprender ya a hacer cosas más complejas. Por ejemplo, el hardware sabemos que funciona, lo hemos movido en diferentes rangos, pero ya nos gustaría ya empezar a conectarlo a otras cosas, como empezar a mandar un pulso por gradiente, empezar a ver cómo se comporta si es que lo conecto al otro amplificador, etc. Entonces, en resumen, volvemos al diagrama de cómo funciona el resonador. Muchas cosas de estas están en OSI y hemos tenido que hacer pequeños cambios para armarla. Pero la mayor dificultad ha sido juntar los materiales, como juntar todo para que podamos armar. Como que todavía no llegamos a ese punto donde podemos simplemente armar y probar todo. Pero sí hemos generado harto know-how de armar un circuito, tomar el diseño, armarlo, ya. Como que hay muchas cosas que podríamos hacer mucho más rápido si quisiéramos hacer un segundo resonador, tercer resonador, porque ya pasamos por esos problemas. En resumen, lo que quiero decir es que por muchos problemas que cuente que hemos tenido, una vez ya están solucionados, es mucho más fácil replicarlo. Como que estamos en esa curva de aprendizaje donde ya están empezando a funcionar las cosas y ya podríamos armar otra consola, ya armamos el circuito y ya está listo en armar una placa de esta una semana. Y así ha ido pasando con todos, como que con todos los componentes. Una vez ya vemos que funcionan y que nuestros diseños están buenos, ya podemos replicar esto mucho más fácil. Entonces, después de pasar esta curva de aprendizaje que quería mostrar con las otras iniciativas, donde ya hay gente que más o menos sabe cómo tienen que funcionar las cosas, es súper fácil armar estos resonadores, no requieren de gran entendimiento de la ingeniería que hay por detrás, sino que una vez ya los circuitos funcionan, ya armar y reparar estos sistemas puede ser mucho más fácil, porque ya estamos hablando de cambiar un anillo. Es sacar unas tuercas, desmontar esto, arreglar este anillo, volverlo a conectar, montar el gradiente que ya teníamos diseñado, y ya tenemos de nuevo un resonador que estuvo malo, volviendo a funcionar. Y no tenemos que esperar como los otros resonadores que una empresa grande nos pesque después de que mi gradiente está malo y que ellos me manden un gradiente desde allá y que pueden ir en barco, etc. Entonces, es mucho más simple, como una vez ya pasamos que todas estas etapas están validadas y que ya sabemos cómo funciona. Entonces, algunas conclusiones finales que me gustaría dar. Hay muchas dificultades con traer materiales a Chile y la manufactura que deberían reducirse con la experiencia. Como una vez ya sabemos que el proveedor chino se va a demorar 2 meses en traernos los imanes, ya, son 2 meses que tenemos en cuenta. Pero dificultades, por ejemplo, para cortar los anillos, buscar una empresa, o si no, armar acá un centro de manufactura que pueda hacer estos anillos. Pero no van más allá de tener una máquina y saber ocuparla. Como que no son grandes dificultades, sino que primero tenemos que aprender a ocupar la máquina. Otras conclusiones que hay vacíos en la documentación de OSI donde nosotros estamos tratando de aportar realizando este proyecto. Al final este proyecto abre un resonador al mundo y
ya ven en distintas partes cómo se arma. Como que están armando este resonador, normalmente lo arman en Europa y lo llevan a África, o lo llevan a otra parte de Europa, en verdad. Entonces acá estamos nosotros testeando, tratando de ser los primeros que arman este resonador por sí solos. Entonces están muy interesados en lo que estamos haciendo. Y todavía hay mucho que aprender para avanzar y avanzar para lograr nuestra primera imagen. Como los pasitos han sido lentos, pero de a poco vamos a lograr esta primera imagen en este resonador armado acá en la universidad por alumnos. Muchas gracias.